Bien, y continuamos en este Pensando en las Noticias, vio, una nota tras otra, estuvimos en España, hemos estado en Israel y vamos a estar, a ver, ¿cómo decirlo? Sí, en Rusia, en Ucrania, en lo que es esta guerra tan terrible con todos los costos, tratando de comprender un poco más. Claro, pero lo vamos a hacer con un especialista que es un académico y que está en los estudios de Radio High junto a Dani Salzman, a quien comienzo por saludar. Dani, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí arrancando temprano. Muy bien, y estamos, como ya vengo diciendo, con Marcelo Montes, que es, bueno, un especialista, un académico en sobre todo lo que hace a comprender Rusia y en este caso también esta guerra que se está viviendo. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Buen día, Daniel. Gracias. Marcelo, dicen los que saben que la primera víctima en cualquier guerra y en cualquier conflicto bélico, la primera víctima es la verdad. Y bueno, vivimos ya más de un año de esta invasión de Rusia a Ucrania con informaciones que, bueno, uno tiene que tratar de ir de alguna manera analizando, viendo cuánta de esa información y chequeando es correcta. Por un lado, bueno, dificultades muy concretas. Nadie pensaba que en esta invasión Rusia iba a llevar más de un año y no lograr los objetivos bélicos. Por otro lado, la reacción de la OTAN y, bueno, lo que significa esa solidaridad de la OTAN con Ucrania, algunas operaciones de Ucrania en los últimos días que dan cuenta de lo que alguno diría éxitos militares. ¿Cómo ves, primero, así en lo amplio, lo que ha pasado durante más de este año en esta guerra tan cruenta como todas las guerras? Bueno, son varios planos los que abordas, ¿no? El plano mediático, claramente esta es la primera gran guerra en la historia de la humanidad, enmarcada en el contexto de la posverdad, ¿no? Donde claramente los dos bandos, como tú dices, usan o manipulan la información, sobre todo a través de las redes, pero obviamente también se usan videos, incluso hasta TikToks, hay canales de ambos bandos. eh, yo sigo, por ejemplo, el ruso que es Boblia, etcétera, etcétera, y todo eso obviamente redunda en favor de la movilización o en favor de la motivación de las tropas en un sentido, en la manipulación de la opinión pública en el otro, de ambos bandos, ¿no? Estamos hablando de dos países que claramente han sido hermanos a lo largo de la historia cultural de la Gran Rusia, digamos, y del Imperio Ruso. Entonces, bueno, hay que sacar ventaja como sea y como se pueda. Ese es un plano. El plano militar yo diría que sí, que efectivamente a Rusia se le ha tornado bastante dificultosa la operación militar especial, así se la denomina oficialmente según el Kremlin desde el 24 de febrero del año pasado. Y bueno, ciertamente Ucrania con el apoyo de la OTAN ha nivelado las acciones, sobre todo en las últimas 2 semanas, a partir de lo que fue una gran ofensiva rusa en Bakhmut. El tercer plano que yo analizaría, que tal vez no estaba en tu pregunta, tiene que ver con la cuestión económica, porque la guerra también se desarrolla en el plano económico. Y claramente ahí Rusia, paradójicamente, la está sacando mejor que en el plano militar. Porque aislada, sancionada, castigada como ha sido por Occidente, bueno, la economía rusa no ha caído tanto como se preveía en Europa y en Estados Unidos. Marcelo, en algún momento leí entre tus declaraciones y análisis y de una manera muy contundente dijiste, bueno, cuidado, Putin no es Hitler y estamos en otra realidad. Eh, Cuando tienes que tratar de hacer una lectura profunda de los motivos por los cuales se llega a este conflicto bélico, ¿qué análisis es necesario tener presente? Bueno, Putin no es Hitler en gran medida porque la opinión pública rusa está fragmentada y en realidad Putin representa tal vez al segmento mayoritario desde el punto de vista identitario, lo estoy planteando, rodeado de dos franjas de la
sociedad rusa que se mueven. Una en el terreno más bien liberal, yo diría buena parte de la oposición está allí. Alguna de esa oposición estaría incluso hasta en contra de la guerra, absolutamente en contra de la guerra. Y ha habido líderes de esa oposición que se han ido de Rusia, incluso han mostrado su crítica abierta a la guerra en los medios de comunicación y demás. Hay muchas anécdotas al respecto. Pero es una franja relativamente minoritaria. La otra franja que es colindante con la posición de Putin es la eurasianista, es una franja de la población y representada sobre todo por militares, intelectuales, incluso miembros de la comunidad de inteligencia, allegados a Putin por cierto, que tienen una mirada absolutamente antioccidentalista y que creen que Ucrania es un apéndice prácticamente, o es un ariete, o es un proxy de Occidente en esta guerra. Es decir, Ucrania está desempeñando, según ellos, un rol pergeniado por la maldad de Occidente, entre comillas maldad por supuesto, contra los intereses rusos. Y una franja, yo diría, mayoritaria de la población que se mueve entre esos dos extremos y que realmente representa a Putin. Y por eso no es Hitler, porque básicamente esa franja de la población, embanderada en lo que se podría llamar un nacionalismo patriótico, moderado, por cierto, tampoco nostálgico de la Unión Soviética, ni tampoco antioccidentalista, sí, se mueve pensando que, bueno, una Rusia aislada, por supuesto, no es una buena noticia, pero al mismo tiempo aflora el orgullo ruso, ¿no? En el sentido de hacer frente a estos momentos difíciles, como muchos a lo largo de la historia rusa. Eso por un lado. Y por el otro lado, sí, también hay cierta aceptación de que Occidente no se ha desempeñado bien en las últimas décadas, en las 2 últimas décadas, con Rusia, ha ido muy lejos con la expansión de la OTAN, y bueno, en algún punto Rusia tiene que parar esto, detener esto. Nada más, no es que Rusia o esta parte de la población rusa representada por Putin ni quiere una guerra nuclear, ni quiere invadir el resto de Europa o Europa Oriental, ni quiere recuperar el estatus de la Unión Soviética, ni nada que se le parezca. Obvio, Putin, al contrario de lo que se dice en Occidente, es criticado en Rusia por la franja, por ejemplo, eurasianista, que dice, bueno, no ha ido todo lo lejos que tiene que ir, porque no puede ser que Ucrania nos esté generando los dolores de cabeza que nos está generando semana tras semana. Bueno, pero bueno, no hay otra opción, porque la opción, ya sabes, Miguel, es el enfrentamiento nuclear. Estamos con Marcelo Montes, quien es un académico analizando, experto en Rusia y obviamente esta guerra que ya tiene más de un año, con todas las incertidumbres de todas las guerras, con el temor, entre otras cosas, habló de una guerra nuclear, fue uno de los elementos que siempre está ahí presente y como un temor para todos. A ver qué Dani Salzman le quiere preguntar, porque las preguntas seguro son múltiples. Sí, voy justo por ahí, porque le iba a preguntar a Marcelo qué tan potencias son hoy las potencias si cuando tienen el poder para hacerlo no lo podrían usar. O sea, si yo soy más que otro porque tengo armas nucleares, pero no es una opción viable, no soy más que otro, que creo que es lo que está pasando. ¿Y qué tan potencia es hoy Rusia en el concierto de las nuevas potencias? Hablemos de China, hablemos de India, hasta de, no sé, de Turquía, de Irán, todos los que pretenden en su región y hasta en el mundo algún tipo de poder. Bueno, mira, la primera pregunta es más general y creo que es no de hoy, sino de hace 20 años, 25 años. Te podría responder con la operación de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Y hay un artículo muy interesante, el extinto Carlos Escudé, en el Diario de la Nación, ya hace varios años, respecto a la impotencia de las potencias, ¿no? Es decir, esto que vos estás reflejando, efectivamente, el poder nuclear no se puede usar. Es una línea roja que las superpotencias, y acá estamos hablando de 2 grandes superpotencias, Estados Unidos y Rusia, obviamente no con el poderío militar que tenían, con el poderío militar nuclear que tenían en la época de la Guerra Fría, pero en cantidad, ¿no? No en calidad, digamos, la potencia es enorme,
pero efectivamente no la pueden usar y entonces, claro, se relativiza y ahí empiezan a aparecer otros aspectos a considerar que tienen que ver con el apoyo mediático, la guerra en otros términos, digamos, el apoyo de la población. Está claro, y ahora voy a la segunda parte de tu pregunta respecto a Rusia. Bueno, Rusia podría movilizar a 15 millones de rusos si quiere ir a una guerra a fondo antes de detonar el botón nuclear. Pero, ¿cuántos ha movilizado? La gran movilización de septiembre del año pasado fue apenas 300.000 personas. El ejército con el que inició la operación militar especial, que era el fronterizo con Ucrania, 150.000. Y semana a semana nos vamos enterando que quien desempeña verdaderamente la guerra es el grupo Wagner, o sea, un grupo de mercenarios. O sea, te das cuenta que ni siquiera está, como se dice vulgarmente, poniendo toda la carne al asador, porque teme un rechazo masivo de la población. Yo estuve el año pasado en Rusia y en abril, claramente estaba comenzando la operación, pero la población vive allá normalmente, la cobertura mediática es relativa, la guerra está relativamente lejos, si bien Kiev está a 800, 900 kilómetros de Moscú, ¿no? Muy cerca, es como una distancia entre Buenos Aires y Córdoba, digamos. Entonces, claramente yo creo que Putin no quiere avanzar más allá. Entonces, la impotencia por un lado y por el otro lado, no querer, creo que se combinan para que tengamos este escenario de semana tras semana, un avance de algunos kilómetros, un contraavance de otros kilómetros y demás. Ahora, si Putin no puede ganar, pero tampoco puede perder, si fuera fútbol diríamos, ok, ¿en qué momento van a empatar? O si fuera, ¿qué momento van a decir tablas? Porque la verdad es que no puedes ir más adelante, pero tampoco Putin puede volver con una derrota. No puede volver con una derrota, efectivamente. Esa es una línea roja que la sociedad rusa entera, ninguna de las tres franjas identitarias podría tolerar. Porque en la historia rusa todos sabemos las guerras perdidas se han pagado con la pérdida de poder y con convulsiones gigantescas. Y si hay algo que puede caracterizar a Putin es que es un gran conservador, digamos, ¿no? Le teme terriblemente Ucrania no puede a ser la Vietnam. inestabilidad. No puede ser Vietnam para Rusia. Y de hecho, la cobertura mediática, la poca que hay, digamos, sobre todo un programa de prime time a la noche que dirige un periodista llamado Solovyov, bueno, es un tironeo permanente sobre por qué el ejército ruso no está avanzando todo lo que tiene que avanzar, etcétera. Las divergencias entre el grupo Wagner y el ejército ruso, bueno, por qué no nos mandan más municiones, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con una cierta presión del sector más por izquierda, digamos, sobre Putin. Ahora, yo creo que ¿dónde se hacen tablas? Bueno, la gran pregunta. Yo diría que esto se va a dilucidar. Primero, no hay mucho apuro por dilucidarlo. No hay mucho apuro por dilucidarlo porque el ejército ruso, o mejor dicho, Putin, no tanto el ejército ruso, Putin está moviendo las piezas de tal manera de avanzar, y lo ha hecho, yo diría, desde el mismo 24 de febrero, con el objetivo de que haya algún gesto por parte de Ucrania, con la mediación de algún extra, por ejemplo Turquía, por ejemplo China. El Vaticano ahora. El Vaticano ahora, efectivamente, para parar todo, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, no serían ellos los que lo paran. Claro. Nos pidieron, por favor, que no le hagamos daño a Ucrania. Efectivamente. Sí. Ahora, claro, del otro lado no hay ese gesto, no tanto del lado de Kiev, por supuesto, sino más bien del lado de Washington. Es decir, aquí hay un peón, o mejor dicho, un rey, que es Estados Unidos, que de alguna forma una detención de las hostilidades le sería contraproducente para sus intereses, sobre todo en periodo preelectoral y demás, ¿no es cierto? Biden se ha jugado con toda esta operación y todos sabemos que si hay una detención de las hostilidades, por supuesto, quien gana, entre comillas, es Rusia, porque ya ha ocupado
No la ha ocupado en un 100%, podríamos decir cuantitativamente la ha ocupado en un 80%, la región del sudeste, ha consolidado su presencia allí y no va a mover un centímetro hacia atrás, lo más probable en una hipotética negociación. Antes de pasar a Miki y para que este tema a mí me quede claro, ¿es posible un escenario en el que Rusia haga una enorme ofensiva que fuerce a la idea de parar y los deje como ganadores, entre comillas, digo, porque así como lo mencionabas vos, Marcelo, moviendo poca pieza, muy poquito hacia adelante y esperando, está bien, no hay apuro, pero tampoco hay apuro para mediar. La verdad es que nadie está tan apurado por pararlo porque así se puede estar. Es una situación tolerable. Ahora, ¿qué pasaría si Rusia dijera, ok, hacemos una enorme operación en la que nos pidan por favor parar y nosotros quedamos como que nos frenaron porque íbamos a ganar? Lo digo en función de esta cosa del orgullo de la que vos hablabas. O sea, las tropas no pueden volver a Moscú y decir, no avanzamos 3 centímetros, perdimos tantos efectivos, nos ha costado mucho. O sea, a mí me da la sensación de que desde el punto de vista del orgullo ruso, la única forma de pararlo es que parezca que van ganando. Sí, sí, claramente. Yo diría que hay un periodo que es fundamental, que es el verano. En el verano, lo que pasa que ahí, siguiendo tu razonamiento, también del lado ucraniano piensan lo mismo. Sí, pero se supone que las fuerzas no son las mismas, aun cuando la OTAN los ayude. Mira, ¿Vos decís que sí? no, digamos, en términos cuantitativos no, claramente. Pero el problema es para Rusia, el problema es la restricción en la movilización. La movilización masiva, suponte 3 millones de personas, no 15. 3 millones de personas ya hacen demasiado ruido, digamos. Porque estamos hablando incluso de una sociedad que le escapa a la guerra desde hace mucho tiempo. Es decir, esta sociedad rusa no es la de Stalin, no es la de las mujeres que cavaban trincheras cuando los nazis estaban 40 kilómetros de Moscú. Están más preocupados por ganar dinero, por irse de vacaciones, por hacer una vida, entre comillas, más occidental. Pero lógico, sí. Y en todo caso que esto algún día se termine y que bueno, la verdad que, insisto, económicamente no es la penuria que todos pensábamos, ¿no? Estamos nosotros peor por la guerra, según nuestro presidente, que ellos. Sin duda, hay una sustitución de importaciones fenomenal, hay capitales rusos que han vuelto, todos esos oligarcas que invertían, así se les llama allá, invertían en Europa y demás, han tenido que volver. Bueno, hay una ola, entre comillas, de patriotismo y de que esto lo vamos a sacar adelante y demás. Pero no en sentido, ¿cómo te diré?, expansivo, sino en sentido defensivo. Esto es lo paradójico. Entonces, tú me dices, una gran contraofensiva. Bueno, ahora se está esperando la famosa contraofensiva ucraniana en realidad, claro, ¿no? Sí. Esa es la que se está demorando. Y es que todos deben estar pensando como yo. Si lo vamos a parar, que parezca que gané. Es que es un partido de ajedrez, Daniel. ¿Sí? Es un partido de ajedrez donde tú avanzas, yo me defiendo, ahora yo busco contraatacarte. Es un partido, una partida de ajedrez o un partido de truco en realidad, porque para colmo son dos que se conocen muy bien. Entonces, ¿por qué digo en el verano es clave? Porque allí es donde, bueno, se puede pelear, digamos, sin todas las contingencias que tú conoces, el barro, los tanques alemanes que lección que aprendieron hace más de 70 años. Claro, claro. Sí. Bueno, o nunca se deja de aprender, claro, porque finalmente están peleando en los mismos lugares y demás. Yo estos veranos estuve leyendo un libro muy interesante, se los recomiendo a los oyentes, de un autor cuyo hijo ahora está más del lado pro Ucrania que su padre, ¿no? Y bueno, sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el frente ruso, ¿no? El frente soviético. Y es paradójico, son los mismos lugares. Miki. Bien, yo quiero dejarle formulada a Marcelo Montes, con quien estamos dialogando, es especialista en Rusia y obviamente a partir de lo que es la realidad hoy de esta guerra, después de una breve pausa musical, le quiero dejar formulada una pregunta que tiene que ver con, bueno, conocimos hasta la Guerra Fría los dos grandes bloques, ¿no? Occidente y la ex Unión Soviética, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto ha cambiado, Rusia ha dejado de tener ese lugar central
Y quiero preguntarle respecto de la recreación de esta Guerra Fría, tal vez con otros actores, y donde Rusia y Ucrania son tal vez los alfiles de otros jugadores mayores. Y por otro lado, hace un par de años, bueno, todos en el mundo decíamos, Vladimir Putin es el gran ajedrecista, el gran estratega de la geopolítica mundial, y parecería que desde un momento en el cual se lo exaltaba como la gran figura, ha pasado a ser el peor de todos. Eso para después de una breve pausa musical. Bien, y continuamos en este Pensando las Noticias. Está con nosotros Marcelo Montes, quien es un especialista en Rusia, un académico. Usted lo viene escuchando en el análisis. Lo tenemos ahí en el estudio de Radio High junto a Dani Saltzman. Y había dejado formulado de alguna manera un par de preguntas, Marcelo, y tenían que ver, a ver cómo decirlo. Algunos dicen Vladimir Putin tiene una nostalgia de lo que fue esa ex Unión Soviética y el poderío de la misma. Bueno, hoy la Unión Soviética o Rusia, por decirlo así, el desprendimiento, lo que quedó, no es esa potencia, está visto incluso en lo bélico, y entonces este hombre que era el gran jugador de la geopolítica ha perdido mucho de su prestigio internacional, ha quedado aislado, entre otras cosas. Yo decía la recreación de la Guerra Fría, pero con estos jugadores menores, cuando la guerra de fondo es otra. No sé cuál es tu análisis, Marcelo, al respecto. Bueno, la mirada de ellos es bastante distinta a la nuestra, ¿no? En el sentido que vos lo estás comentando. A ver, primero que para Putin la restauración de la Unión Soviética es un delirio, es un sueño imposible, que puede estar presente en algunos sectores eurasianistas, de estos que apoyan la guerra, incluso la nuclear, una locura, pero él no, y tiene frases al respecto, ¿no? Todos recordarán aquella frase que restaurar la Unión Soviética, o mejor dicho, la destrucción, la caída de la Unión Soviética fue la mayor tragedia geopolítica de la historia y demás, pero él agregó, eh, intentar restaurarla es un delirio, es una locura. Digamos, quien no recuerda aquella tragedia es un inhumano, es un insensible, pero al mismo tiempo él agregó esta otra segunda parte que yo repetía recién, respecto a que sería una utopía restaurarla. Y sería una Debería utopía... formularte, Marcelo, entonces la pregunta que en realidad tendría que haber sido la primera. Sí. ¿Cuál es el objetivo? Porque uno se vuelve a preguntar cuál ha sido el objetivo de esta guerra para Rusia, que ha tenido este nivel de costo interno y externo y bélico. Bueno, el objetivo es lo que recién conversábamos con Daniel, es decir, simplemente defenderse de lo que hipotéticamente, según ellos, desde noviembre del 2022, del 2021, perdón, se estaba planteando desde la OTAN y desde Ucrania. Es decir, discursos en cuanto a la posibilidad de que Ucrania sea usada como ariete nuclear para, lesivo por supuesto, para los intereses rusos. Ese era el objetivo de la operación militar, frenar ese intento. No invadir Ucrania, de hecho, la primera semana hubo bombardeos sobre Kiev y varias ciudades, pero no hubo avance militar. Simplemente reforzar las posiciones en el sudeste, ocuparlas, consolidar, digamos, las posiciones en el sudeste y no avanzar más allá. ¿Un Eh, fantasma o una realidad, Marcelo? eh, no, una realidad. ¿Por qué dice fantasma, Miguel? No, digo, en términos de la sensación o la posibilidad real de que la OTAN pudiera tener objetivos dentro de Rusia. No específicamente dentro de Rusia, sino en Ucrania. Pero ocurre que para el alma rusa, entre comillas, y aquí identifico los tres sectores, al liberal, al eurasianista, al putinista, Ucrania es parte del corazón cultural, nuclear, digamos, histórico de Rusia. Entonces, bueno, de hecho, la palabra Ucrania significa frontera. Es decir, ellos creen que están librando una guerra en la frontera y creen que es inadmisible que la OTAN
Bueno, podría ser admisible que esté en Moldavia, podría ser admisible que esté en Finlandia, mirá lo que te digo, eh, que está ahí nomás de San Petersburgo. Es inadmisible que esté en Ucrania o que preste ayuda militar a Ucrania, porque si presta ayuda militar a Ucrania, y ya hay declaraciones oficiales, Miguel, en torno a eso, Ucrania tarde o temprano será parte de la OTAN. Y por el mismo motivo, y más o menos con las mismas características, una guerra mucho más corta, por supuesto, Georgia 2008, recuerdo esto, ¿no? No, es totalmente diferente al ángulo con el que se lo mira aquí respecto a que esto es el primer paso para la reconstrucción de la Unión Soviética o algo por el estilo. Nada que ver, porque, como dije recién, Rusia no es ni por asomo lo que era, bueno, y tú también te das cuenta, no es ni por asomo lo que era la Unión Soviética, no tiene la motivación ideológica que tenía la Unión Soviética, no tiene ni siquiera, no podría lograr ni siquiera ocupar políticamente o contagiar políticamente a las élites de los países de Europa Oriental, porque todos están empeñados en formar parte de la Unión Europea o de la OTAN. Bien, para mí la Entonces, última, Marcelo, sí, agradeciendo enormemente, por ahí Dani tiene alguna para cerrar, es, bueno, vemos una reconfiguración a nivel global y en eso la pregunta tiene que ver con el vínculo específico entre China, sí, Rusia, Irán y algunos otros actores que algunos denominan como los países con una tendencia bueno, democracias muy cuestionables, por llamarlo de esta manera, autocracias, y las democracias occidentales liberales que están también con su crisis. ¿Cómo ves ese vínculo, sobre todo entre lo que es China, hoy el que competidor en términos de la geopolítica internacional con los Estados Unidos y la Unión Europea? sí, eso quedó pendiente. Justamente, ellos ven realmente este conflicto en el marco de esa reconfiguración global, donde Rusia no sería el protagonista central de la película, digamos, de esta hipotética nueva Guerra Fría, sino sería China, donde lo que buscaría Rusia es no tener una posición asimétrica con China como la que tiene. De hecho, los rusos dicen que, bueno, al menos, por lo menos nivelan la cuestión en términos de poder militar. En ese sentido, China obviamente es inferior a Rusia, pero económicamente saben muy bien y son muy realistas que esta dependencia energética de Rusia, dejando de lado a la Unión Europea y pasando a ser prácticamente o a tener como principal cliente a China, a la India o Turquía, los deja en una situación un poco de desequilibrio en contra, bueno, no debiera mantenerse en el tiempo. Pero claramente ellos ven que esto es una reconfiguración global del poder económico a nivel mundial, obviamente, y en ese sentido le dejan ese papel de alguna forma a China. El papel que le cabe a Rusia, insisto, es el de compartir el poder, y no solamente con China, porque eso es lo que busca Rusia, tratar de equilibrar también con otros poderes, llámese la India, llámese Turquía, todo el espectro eurasiático, porque de hecho el poder desde hace 20 años se está moviendo hacia allí, ¿no? Y dejar a Estados Unidos y a la Unión Europea, yo creo que la relación histórica que ha tenido Rusia con la Unión Europea por mucho tiempo va a permanecer resquebrajada porque hay un deterioro de la confianza enorme. Y con Estados Unidos yo creo que también, a menos que dentro de un tiempo o gane Trump o haya algún cambio interno en Estados Unidos que ya no depende de los rusos. Dani, la última es tuya. Sí, recién mencionaban esta nueva configuración geopolítica. Yo no sé si es parte del tema específico, pero quería hablar del Medio Oriente y de Israel, donde Israel tiene hoy, como todos los países de los que estamos hablando, que hacer equilibrio y estar bien y mal con todos. Sí, Es una situación muy extraña. Israel tiene que acordar con Rusia el espacio aéreo en Siria, pero a la vez tiene que responderle a Ucrania, decir, yo algo te tengo que dar así es. porque quedo... Es muy interesante por el un lado, papel de Israel. Rusia recibe drones iraníes, pero Israel tiene que ir a hablar con Rusia y decirle, bueno, mira, está bien, yo voy a tener que atacarte, tus convoys iraníes acá, y vos me vas a tener que dejar pasar.
cómo queda el Medio Oriente en este caso, porque antes era más fácil para todos decir, y mira, está Estados Unidos y Rusia, cada uno tenía sus proxies en el Medio Oriente y allí estaba la situación. Hoy hay demasiados actores y todos están bien y mal con todos. Muy complejo, muy complejo. La relación de Rusia con Israel, ya me voy a detener un minutito en eso, es tan compleja como la de Rusia con Arabia Saudita, que es competidor petrolero a nivel mundial y que Con además China aliado mediando, militar. con China mediando entre Arabia Saudita e Irán. Claro, con China mediando entre Arabia Saudita e Irán. Con Irán también es una relación complejísima. Es decir, no es automático el alineamiento o la asociación o la alianza, ¿no? Pero la posición de Israel, vuelvo ahí, es muy interesante. En primer lugar, entre Rusia e Israel hay un vínculo que tiene que ver con la población, ¿no? Hay un 20% de población en Israel que tiene origen ruso, o origen ruso-judío, digamos, que ha emigrado desde el final bueno, ya en la perestroika de Gorbachev, ¿no? Hay un compromiso allí bastante fuerte, bastante importante, y Putin todos los días recuerda eso, ¿no? Yo recuerdo que Putin invitó a Netanyahu a la final del Mundial. Sí, sí. Sentado al lado, vení, sentate conmigo a ver el último partido. Claro, sí, sí. Y estamos hablando de dos líderes que hoy están en el gobierno, porque Netanyahu volvió. En un plano ideológico, haciendo alusión a lo que planteaba recién Miguel, respecto a las democracias liberales y demás, bueno, no podríamos ver tan lejos el pensamiento de Putin del de Netanyahu, porque podríamos decir que ambos son bastante conservadores, ¿no? Y Netanyahu hoy está sufriendo, digamos, una embestida, digamos, de la sociedad más liberal respecto a ciertas políticas. Claro, pero Israel no puede prescindir de su relación con Europa, claro, con Alemania específicamente. Bueno, por supuesto, Israel no se puede dar, entre comillas, ciertos lujos que tal vez Rusia, producto de los castigos, de las sanciones que ha recibido, podría estar dándose, digamos. Ahora, también es cierto que a Israel le molestaría la relación de Rusia con Irán, pero ahí Rusia tampoco va más allá, ¿no? Porque puede estar usando los drones iraníes, pero, como tú dices, no los va a usar en lugares donde efectivamente hay cierta alianza con Siria, pero la relación con Israel también allí juega. Entonces, realmente es muy complejo. Yo creo que Israel no va a avanzar más allá del apoyo que le está dando Ucrania, un apoyo entre comillas, muy entre comillas, militar hasta cierto punto, en drones hasta cierto punto, ¿no? Y por el otro lado no va a problematizar su relación con Rusia. Así que es interesante cómo se va a desarrollar esto en los próximos... Bueno, hay que tener en cuenta también a Turquía, ¿no? En la relación con Israel, cómo Turquía se mueve también en una situación de equilibrio, ¿no? Ha sido clave en este tema de garantizar el grano desde el Mar Negro, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vamos a ver todo esto en las próximas semanas, cómo va evolucionando. Pero es interesantísimo. Marcelo, queremos agradecerte enormemente por haber venido hasta Radio High. Este tema continuará como todo lo que hace a este mundo tan complejo y donde los movimientos en el tablero son permanentes. Gracias por estar esta mañana con nosotros explicándonos un poquito más de lo que es uno de los temas centrales durante el último año, como es justamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Siempre hay mucho para seguir pensando. Gracias y hasta la próxima. No, gracias a vos, Miguel, Daniel. Un gusto estar aquí en Radio High. Marcelo Montes, un académico, hombre que conoce en profundidad el pensamiento ruso, lo que es esa realidad en el terreno, analizando en Radio High lo que es esto que todavía está en movimiento. Señores, la pausa, el panorama de noticias de la hora 10, después nos quedamos un ratito charlando con Dani y el agradecimiento, como siempre, a todo el equipo de Radio High por todo lo que hace para que lleguemos a usted de la mejor manera.